De pronto mi cuenta de banco amaneció con menos 1 millón de pesos. Después del shock, dije, voy a generar. Ahorita traigo una aceleración en la energía de generar ese dinero. Siento mucho más la aceleración, pero porque ahora estoy en crisis. Cuando el día a día es pesado en el negocio, los resultados hacen eso. Porque la energía no está bien. La mayoría de la gente se va a sentir como un impostor porque debes ver una imagen que es superior a la realidad actual. Eso demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo para crear esta imagen. Somos los felices cuando estamos en el modo de creación. Cuando eso es para los demás, no solamente para nosotros. Isela, platícanos un poquito de cuál es el reto ahorita. Wow. Bueno, vamos a empezar. El reto con el que quiero que ustedes como máster me ayuden, creo que tengo una creencia que me acabo de dar cuenta, que estuve pensando y desarrollando y tratando de cumplir una meta y no la logré. Y ahora me doy cuenta que de pronto mi cuenta de banco amaneció con menos 1 millón de pesos. Y lejos, después del shock, dije, voy a generar. Entonces, ahorita traigo una aceleración en la energía de generar ese dinero, pero ese dinero o esa meta, yo me la había puesto hace 3 meses de generarlo en paz y en calma. Entonces, ahora siento mucho más la aceleración, pero porque ahora estoy en crisis. Entonces, mi pregunta y mi reto a tratar el día de hoy es, ¿cómo crear desde paz y calma sin que se te presente una crisis, una enfermedad, una muerte? O sea, ¿por qué esa creencia? Y siento que es como muy general en los mexicanos de trabajar con esta carga o que si no pasa algo, no nos ponemos las pilas, como decimos, o no trabajamos al 100. En cambio, cuando hay una deuda que pagar, cuando hay una crisis, cuando hay una enfermedad, salen las fuerzas de donde sea y sale la actividad. Entonces, pues realmente ese reto tengo ahorita porque estoy emocionada que sé que lo voy a cumplir, pero por otro lado, pues digo, ¿por qué no lo hice antes de tener una situación así? O sea, ¿por qué trabajar con esta creencia? Eso es lo que me gustaría que me... ¿Qué estás diciendo ahorita? Pues yo siento que ahorita tienes la fe que vas a lograrlo sí o sí. Ujú, Cuando al principio o la meta que tú tenías anteriormente estaba más como, sería bien de hacerlo y no había este compromiso. Estaba más, estoy en paz y calma, pero ujú. al mismo tiempo no hay este deseo profundo de producir este resultado. ¿Me equivoco o es el caso? Sí, es exactamente el caso. El punto es sí, como ahora tengo la necesidad, pues ahora sí estoy desarrollando todo y haciendo las llamadas, pero me pregunto a mí misma, ¿por qué no lo generé sin la necesidad y solo por el deseo? Que creo que es lo que podemos hacer, o sea, trabajar con un deseo firme y no por necesidad o por crisis, pues ese es como lo que me alcanza a caer el 20 para trabajar de esa manera, Pero desde... otra vez, la meta anterior no había este fuego en las pompis. Eso es un tema, es un término que nosotros estamos utilizando. Eso que significa que tienes ganas de lograrlo. Y si eso no está presente, ¿qué está pasando? Que no estamos animados a hacer el esfuerzo para crear, generar resultados. Cuando viene la crisis, debes lograrlo, si no, pues podemos perder el carro, podemos perder la consecuencia. casa. Sí, exactamente. Entonces, hay
algo atrás de la crisis que te forza y que te obliga, eso es probablemente la palabra correcta, a generar los ingresos y generar este logro. Pero si eso no está, y eso es un problema que podemos ver y podemos siempre, y estábamos platicando de eso el día de hoy, que cuando estamos logrando algo, después entramos en este sentido de ser borracho. Decimos en inglés hangover, ¿no? Lo hicimos y ahorita queremos disfrutar la playa, queremos poner nuestro pie arriba y solo disfrutar. Y si no tienes esta meta, ¿qué está pasando? Es de que te cuesta mucho trabajo para mantener donde estás. Y este trabajo es pesado. Pero si tienes otra meta, una meta del mismo nivel, con la misma fuerza, con este mismo deseo, ¿qué está pasando? Pues mantiene donde estás y está siguiendo creciendo. Pues con la necesidad, no necesito otra imagen que la que tengo, sino simplemente actuar con lo que tenga y con lo que pueda, porque tengo que actuar, ¿no? Y con la creación de algo diferente, pues sí necesito ser, ¿cómo se dice? Como una impostora de mi realidad, de mi 3D, porque necesito hacer el crecimiento de la imagen, quizás. Eso es un súper punto que estás tocando ahorita porque la mayoría de la gente se va a sentir como un impostor porque voy a utilizar mentir, debes ver una imagen que es superior, no en caso que es mejor que otras personas o algo, pero es que es superior a la realidad actual. ¿Y qué A la mía. hacemos cuando debemos hacer eso? Pues eso demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo para crear esta imagen. Entonces, todo eso es parte de crear un deseo, parte de crear algo distinto y el trabajo de la imaginación es esencial. Yo sé que tú eres muy creyente y que eso es parte de tu cotidiana. Si estás interpretando la Biblia de la forma, voy a decir ahorita correcta, porque no es un libro de historia, es realmente una obra sobre utilizar tu imaginación y ver la significación o los símbolos que hay atrás de todas estas historias. Y es extraordinario cuando empezamos a relacionar esta información que nosotros estamos estudiando y la Biblia y que realizamos que cuando Jesús estaba hablando de utilizar yo y Dios somos uno, pero Dios es mejor que yo. ¿De qué está hablando? Está hablando su conciencia, está hablando su imaginación, está hablando de esta creación que es mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más poderoso que él mismo. Entonces, eso es el trabajo que debemos hacer. Y Jesús está diciendo, si tú estás utilizando eso, va a estar mejor que yo. Entonces, cuando lo tocamos, que no lo tocamos literal, porque eso es el problema de la interpretación de la Biblia, es que la gente está tomando eso literal y pierde el significativo que hay atrás de toda esta enseñanza, que es el libro de crecimiento, desarrollo personal más antiguo que existe. Y debemos utilizarlo correctamente. Y eso en todo te está diciendo, debes utilizar tu imaginación, debes crearlo primero adentro de ti. El templo es adentro de ti. Entonces, si el templo es adentro, porque la gente está buscando el templo afuera, cuando es realmente esta, pues tu cuerpo es el templo y tú debes ir adentro del templo, crear, imaginar, verlo, conectar con Dios,
conectar con esta conciencia y crear esta imagen que quieres ver y después vas a experimentarlo. Eso es como los milagros se crea. Sí, justo creo que tiene mucho que ver con la conexión, con esa conexión con, yo le llamo con el gran yo soy, que es Dios y yo soy parte de Dios. Entonces, hoy que veíamos la serie de los elegidos con mi hija, justo ahí viene la parte en donde Jesús le dice a uno de sus discípulos, tú también puedes hacer lo mismo que yo y puedes hacer más grandes cosas. Y mi hija me decía, es que no es cierto, eso nada más lo podía hacer Jesús, solamente Él puede hacer milagros. Nosotros podemos orar, pero no podemos hacer milagros. Y yo le decía, si estuviéramos realmente conectados como Jesús no estaba con su Padre, sí lo podríamos hacer, porque entonces empiezas, como tú dices, a crear, o sea, primero te conectas, te concentras con esa gran conciencia, con esa gran energía, y entonces empiezas a experimentar en esta realidad. Pero sí, eso es lo que creo, o sea, que me está faltando, es esa conexión. Entonces, esa conexión es a través de la meditación, a través de la imaginación, a través de la lectura, o cuál sería como el medio para conectarme más fácil con ese gran yo soy. Todo arriba, todo, todo que estabas diciendo antes. La imaginación es muy importante. Yo te puedo platicar de la creación en 3 pasos. Primero, imaginas. Eso es el primer paso. Este paso es de crear exactamente qué quieres y debes estar en esta imagen. Número 1. Número 2, el sentimiento. A través del sentimiento estás activando esta creación. Y el paso número 3, la acción. A través de la acción recibes que estás creando. Eso es el proceso de creación. Eso es que está escribiendo en toda la Biblia. Si estás realmente poniendo atención cómo funciona, cómo la creación se crea, es exactamente eso. Podemos ir más profundo. Uno de los conceptos más complicados que voy a decir es la Inmaculada Concepción. ¿Cómo puede ser que la Virgen María tiene el Gracias. Hijo de Dios de la nada? ¿Cómo es posible? Pues cuando empezamos a entender estos símbolos, podemos ver que viene de la nada. ¿Qué es eso? Es la imaginación, viene de la nada. Y Jesús, en varias enseñanzas, lo vemos como la imaginación. Es la imaginación adentro de ti. Entonces, eso es la creación de la nada. Después debes sentir esta creación. Debes sentirlo tan profundo que tienes la piel chinita. Hay eso que está pasando adentro de ti. Siente que estás moviendo las cosas. Como nos estabas diciendo, ahora yo sé que voy a lograr esta meta. ¿Por qué? Porque lo sientes. Eso es que está pasando. Anteriormente no había este deseo profundo, no había esta certitud, esta certeza. Entonces está como, estamos flotando. Y como Dana estaba diciendo, eso es el momento peligroso, donde la mayoría de la gente se encuentra. Se encuentra está flotando. Y después, a través de tus acciones, vas a recibir. Ahí entraría quizás la palabra, o sea, también en la Biblia habla mucho de la creación, eh, al momento de hablarlo, fue cuando en Génesis dice, y la palabra se hizo la creación, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí donde tú estás hablando de la imaginación, de sentir, yo ahí incluiría la palabra antes del actuar, porque la palabra ya sea que escribimos, ya sea que pensamos, pero todo eso es el lenguaje que yo entiendo y ese lenguaje, esa palabra es la que me hace emocionarme y es la que me hace actuar. Entonces es la que me saca como la actuación, pero es lo que me estoy diciendo a mí misma
y los pensamientos que me estoy diciendo. Y entonces ya salen ahora sí como acción, ya salen como creación. Por eso dice la palabra era Dios, o sea, dependiendo de lo que nos estemos diciendo, creo que también tiene mucho que ver para sentirlo y para crearlo, es la palabra. Pues totalmente de acuerdo. Si vamos en Juan 1:1, al principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, eso es utilizar esta conciencia interna y exteriorizarlo. Y ahora la gente me va a escuchar y va a decir, Mar, ¿qué onda con la Biblia y todo eso? Nunca te escuchamos. Yo soy un estudiante. Entonces estoy checando cómo todo eso, si estamos empezando a ver los diferentes enseñanzas a través del mundo, las diferentes culturas, las diferentes religión, todo está hablando de lo mismo en diferente tema, en diferente forma, pero al final el proceso de creación es lo mismo. Entonces, que tú te estás diciendo todo el tiempo, obviamente va a crear una influencia en ti misma, va a crear una influencia en tu alrededor, en tu medio ambiente, y eso está creando tu realidad. Entonces, debes utilizar qué está resonando contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Somos estudiantes y por eso nos guiamos de diferentes maestros. Jesús es uno de ellos, pero no es el único en el que nos estamos basando. Sin embargo, todos están alineados. Pero a mí sí una de las cosas que me gusta mucho y que se me hace que va muy de la mano con lo que nosotros hacemos es nuestro título que se llama Imparable. O sea, para mí una de las características que creo que Jesús tuvo, a diferencia de muchos, es justo eso, que fue imparable. O sea, que jamás se detuvo. Él, uno, tenía bien definido su propósito, que era lo que le había encargado su padre, y aun cuando tuvo miedo, aun cuando dudó, aun cuando lo traicionaron, aun cuando lo que fuera, nunca paró. O sea, siempre estuvo avanzando, avanzando, que es imparable. Y otra cosa fue que pues una de las cosas que nos has dicho siempre es que la meta es crecer. Entonces creo que si la meta no me aporta ese crecimiento, pues también por eso probablemente no la hacía, porque no sentía como que iba a crecer, que iba a avanzar. Entonces estaba parada. Entonces, como somos imparables, o sea, siento que esa parte también ayuda bastante a seguir avanzando y seguimos creciendo. Si no siento que avanzo, que crezco, pues no hay motivación para hacer. Absolutamente. Eso es súper importante que viene de este deseo grandísimo, porque si no, te va a quedar en la zona de confort y no vas a tener los resultados. Pues el tema que estamos tocando ahorita es de que tenías una meta, hay 90 días, pasado 3 meses y no lo alcanzaste. Y la razón por qué no lo alcanzaste es porque no estabas emocionado con esta meta. Y sí estamos, y eso es un error que muchas personas están haciendo, es, quiero ganar dinero, ¿ok? Muy bien. ¿Qué vas a hacer con este dinero? No sé. Pues solo quiero el dinero. El dinero es una herramienta. Yo siempre estoy diciendo, si tú quieres un martillo, ¿te da emoción? No, no. ¿Tu martillo en tu casa te da emoción? No. Pues eso es lo mismo, el dinero tiene el mismo efecto y pensamos que si tenemos mucho dinero, vamos a estar feliz. No, es que estás haciendo con el dinero que cuenta. Entonces, el propósito del dinero es súper importante. Si no, no va a venir este dinero porque no hay emoción. Y otra vez, el proceso de creación en 3 pasos. Número 1, debes imaginar este millón completo haciendo qué quieres hacer. Esta imaginación, tú te ves adentro de esta imagen. Número 2, el sentimiento que tienes. ¿Cómo se siente? Y tú estás diciendo que quieres utilizar la palabra, pues escríbalo, díselo,
pero el sentir es mucho más poderoso que cualquier cosa que vas a decir, porque está realmente activando esta imagen. Estás poniendo textura en esta imagen. Y a través de la acción y a través de tus acciones, me imagino, vas a hablar, vas a platicar a personas y eso es de platicar, de utilizar la palabra a tu favor. Pero las acciones que estás tomando, vas a recibir que estás buscando. Eso es el proceso de creación en 3 pasos. Si no hay 3 pasos, te prometo, no va a pasar. Y hay una palabra ahorita que me está escapando, pero está diciendo eso. Sin eso, todo que está creando no puede ser creado. Los seres humanos actuamos por miedo o por motivación. Ujú. Y pues es mucho más bonito actuar por motivación que por miedo. También se puede, pero creo que no es lo más bonito. Y la mayoría está actuando exactamente así, ¿no? Miedo o necesidad, pero motivación y deseo está mucho más difícil. Que yo quería decir es eso. Mira, el dinero después, otra vez, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, compraste la casa de tus sueños, abriste tu oficina, tienes tu super cute coche, ¿no? Estás viajando, es ¿por qué más? Porque siempre también estamos pensando que es mucho más esfuerzo. Pero si puedes ver el dinero después de la zona de confort, más como una dirección de decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo crecer? Y estás buscando, por ejemplo, que Mark y yo estamos hablando hoy en la mañana sobre este tema, que estás buscando una nueva forma de trabajar. Puede ser en tu propio negocio, puede ser una colaboración, puede ser un nuevo negocio, tal vez necesitas un nuevo proyecto, algo que te inspira en el crecimiento. El dinero al final es solamente el efecto y no necesitas el dinero. Por eso si es más difícil de encontrar un propósito en el dinero, como por ejemplo una experiencia, porque la verdad, ¿cuántos coches quieres comprar? ¿No? Hay este momento en donde no hay emoción en la compra. Pero de ver, puede ser experiencia o puede ser el reto del crecimiento en, por ejemplo, el negocio. ¿Qué más puedes crear tú? Pero con la dirección que sabes, la calidad de ideas, actividades que estás tomando, necesitan de estar alineado, que sabemos es un proceso, porque al principio no sabemos cuál es el proceso, no sabemos el cómo, pero de encontrar esta manera en ti, adentro, usando tu mente, usando tus emociones, usando tus actividades, de crear algo nuevo, emocionante, algo Isela 3.0, no 2.0, y ve a dónde vas con eso. Eso también puede ser una motivación en el crecimiento, porque, y justo Mark y yo estamos hablando sobre eso antes, el reto para muchos es cuando estamos, ¿no? Como borracho de logrando una meta en donde estamos bien. Si no estamos creciendo y la meta de repente es solamente, pues yo quiero quedarme en este nivel, no quiero bajarme. Aquí estoy bien. Las actividades de repente, el negocio se siente muy pesado porque no hay esta inspiración en el negocio por falta de nuevas ideas, nuevos servicios, nuevas conexiones. No estamos creciendo y cuando no estamos creciendo, el día a día de repente es pesado. ¿Y sabes qué está pasando? Cuando el día a día es pesado en el negocio, los resultados hacen eso. Porque la energía no está bien. Y de repente, los resultados, que estamos ¿no? súper feliz, muy borracho, de repente bajan y estamos en un momento en el que, wow, 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 no, 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 no me encanta eso. Y otra vez estamos, ¿no? Creciendo, pero muchas personas solamente en el crecimiento de regresar a este punto, que realmente no es el crecimiento, porque sabes cómo. Sí. Sí, justo una de las afirmaciones con la que estoy trabajando es conecto con las personas adecuadas para hacer negocios premium en beneficio de todos los que involucra.
Pero lo que me fijé en esto es que no puse qué les voy a vender, o sea, nada más puse negocios premium. Y yo, una versión dice la anterior era conecto con las personas para venderles un plan de retiro. Y ahora entiendo con otra conciencia que para llegar a tu retiro, pues sí, soy agente de seguros, un plan personal de retiro, pero no es lo único que te va a dar una jubilación digna. Puede ser un bien raíz, puede ser un negocio, un coach para tu negocio, o sea, como que de este lado me siento como más emocionada de ver qué vamos a crear juntos para así jubilar a México, pero no nada más con un solo instrumento, que es Ujú. la Isela de hace 2 años y de hace un año, que veía un solo camino para llegar a la jubilación. Y ahora me fijé en esa afirmación o sea, que esa es la que me nace, o sea, güey, quiero conectar con las personas y hacer buenos negocios que nos beneficien, pues para todos lograr esto bonito que es una buena jubilación. Entonces, creo que está alineado con lo que dices de hacer cosas diferentes, porque si solamente, me retrasé, regreso a donde mismo, pues no va a haber crecimiento porque sigo haciendo lo mismo, nada más a marchas forzadas. En cambio, si estoy abierta y empiezo a imaginar, pues estoy segura que conecto con personas para hacer negocios diferentes, con el mismo propósito, pero diferentes. Y es muy importante cuando estás haciendo tus afirmaciones que estás, porque ahorita pues detectamos y le estás diciendo y lo captaste, que tu afirmación no estaba realmente que quieres. Ahorita te está Ujú. diciendo, solo quiero conectar con estas personas, pero no estás vendiendo nada. Entonces, si no vendes nada, no vas a tener esta cantidad de dinero que estás buscando y no tienes esta emoción también, ¿qué vas a hacer con este dinero? Entonces, hay varias cosas que captamos cuando estamos platicando y que estamos creando aclaración en nuestro cocheo para que estamos más eficiente en cómo pensamos, cómo nos sentemos y cómo actuamos, que al final eso es el proceso de creación. Yo creo siempre, si estamos trabajando en un nuevo servicio a nuestros clientes, no para nosotros, pero realmente pensando en el cliente, cómo podemos estar al más servicio, estás en modo creación, tú estás emocionado, los clientes están emocionados porque obviamente están captando esta energía de crecimiento y así el negocio en todos lados está, los resultados están aumentando por la emoción del crecimiento, la emoción de creación. Yo, la verdad, creo que somos los felices cuando estamos en el modo de creación, haciendo algo nuevo y más cuando eso es para los demás, no solamente para nosotros. Muchas veces al principio es para nuestra familia, pero otra vez cuando no, todos están bien, como cercanos de nosotros. Después en el negocio de realmente ver a los clientes, qué necesitan, cómo puedo estar más al servicio, cómo puedo aumentar la experiencia. Porque yo creo hoy en día las personas están buscando una experiencia. ¿Qué te hace diferente de interactuar conmigo? ¿Por qué tu servicio? ¿Cuál es la emoción que yo recibo de ti cuando no estoy tomando tu servicio? Yo creo eso es algo muy distinto y completamente otro tema, pero allá vivimos también en nuestra autenticidad, que es muy bonito, es muy ligero porque no necesitas no estoy en las reglas, estoy no conformando como tenemos la expectativa o pensamos que hay una expectativa como está y allá fluye todo, allá los resultados fluyen y estamos en nuestra zona de genio y crecimiento total. Y otra vez, el dinero en este escenario es solamente la dirección, ¿no? Sabemos, ok, allá voy a ir, pero no es al final de cuentas necesariamente el motivador, si es no necesidad, pero puro deseo. Pero el dinero va a venir, eso es seguro, porque le encanta el servicio y la creación y la felicidad en la creación. Eso es muy atractivo para el dinero también. Wow. Entonces, para resumir, ¿qué estamos platicando? Tú tenías un reto de tu meta, tenía una meta en 90 días que no lograste y la razón es
pues no había realmente emoción con Ujú. esta meta. Ahorita tienes un propósito, tienes fuego en las pompis, tienes realmente este deseo de cumplir con esta meta, tienes el proceso de creación claro, entonces imaginación, emoción, acción y repites. Y la acción, y eso es probablemente uno de los temas para mí que es muy, muy, muy importante, porque si la gente piensa que va a lograr cosas solo meditando, ya sea como el Buda, no va a pasar, amigos. Vivimos en un mundo material, entonces debemos tomar acciones para ver resultados. A través de las acciones, eso es como recibes que estás pidiendo. Tu imaginación te ayuda a crear. Eso es el modo creación. Estamos creando con la imaginación. Estamos activando esta creación a través de nuestra emoción y recibimos esta creación a través de nuestras acciones. Entonces, eso es tu tarea. Muchas gracias, Isela, por compartirnos, por estar aquí en Los Imparables, el podcast. Espero que eso te ayuda y que vas a generar los resultados en un tiempo record. Eso es que queremos ver. Muy bien. Y yo me recuerdo muy bien, y yo creo esas son etapas en el crecimiento y las necesidades hasta un deseo. Mi primera meta que me emocionó fueron $10,000 al mes. Yo en mi cabeza fue, yo no tengo problemas, yo estoy bien para siempre con $10,000. Eso fue mi concepto, ¿ok? Y yo estaba muy emocionada. Después, y todavía fue en el dinero, eso fue hasta el punto de 6 cifras en US dollar mensual. Eso para mí, porque yo escuché eso de alguien que este número, ¿no? Que fueron 6 cifras mensual, es mi normalidad. Y yo estaba, ¡ah! Y me cachó, eso fue algo para mí y fue el número, porque otra vez fue esta idea de cómo vives con esta mentalidad, ¿no? No solamente una vez, pero eso es mi normal. Me mueve mucho y allá todavía estaba el número. Después, la verdad, yo creo estás más en el servicio, estás más en el punto de creación, estás más en experiencias. Y yo, por ejemplo, ahora, porque Mark y yo estamos hablando mucho sobre eso, para mí es ver el crecimiento en ingresos y realmente trabajando mucho menos. Y yo quiero ver cómo puedo crear estructuras, procesos y ideas que me permiten que en realidad estoy contando las olas en la playa y el dinero solamente viene. Y yo sé que hay una manera, solamente yo necesito de, ¿no? Preguntar más cuáles son mis preguntas, cuál es mi Utilizar tu imaginación. imaginación. Ajá, porque sabemos cuando estamos preguntando que el mundo exterior nos va a dar la prueba, ¿no? Nos va a traer las ideas. De repente vas a ver cosas que siempre estaban, pero no tenías la conciencia. Pero porque estás preguntando, eso es el deseo, de repente vas a tener retroalimentación afuera, más ideas. Estás como, ah, mira, puede ser una película. De repente que estás viendo, estás como, no lo vi antes. ¿Por qué? Porque la conciencia y el deseo no estaban allá. Eso para mí en este momento me motiva y yo creo ayuda mucho si estás tomando un poco de tiempo de pensar en dónde quiero que mi negocio está en 5 años. ¿A dónde voy? ¿Todavía estoy trabajando o no? Y si estás trabajando, muy claro cuál es tu parte realmente en el negocio. ¿Eres más como CEO, no solamente cuando está importante o realmente estás todavía en las ventas? ¿A dónde vas? Porque cuando puedes ver eso, esta imagen, ¿ok? De ir de allá tomando los pasos en la retroalimentación, ¿no? Checando, ok, mi próximo paso, sabiendo que así lo quiero también en el parte de mi trabajo o mi vida personal, te ayuda en la creación de procesos, ideas, innovaciones, equipo, puede ser tecnología. Hay tantas maneras de llegar a la meta.
Pero, y eso es que yo estoy haciendo ahora, otra vez es 5 años. ¿Estoy trabajando todavía o no? Y si sí, porque yo tengo una meta financiera muy loca junto con Mark. em, ¿Cómo? Porque yo sé que necesito de estar diferente, muy diferente en la manera como estamos trabajando. Y eso me encanta de reto. A mí, eso me mueve de ver qué puedo sacar de mí, Ir. de mi propia imaginación y ¿no? Interacción con los demás para crear este concepto para mí que a mí me encanta. Sí, es que justo creo que también algo que me ayudó para terminar es ver mi empresa en grande. O sea, Ujú. imaginarla como tú estás mencionando, en 5 años, ¿en dónde ves a Jubilando a México? Entonces, sí, independientemente de los ingresos que a Isela Quiñones le trae Jubilando a México, ¿en dónde quiero ver yo a Jubilando a México? Y yo, ¿cómo participaría en esa empresa? Entonces, cuando alcancé a hacer esa visión, pues es cuando realmente les digo que somos como Jesucristo porque tenemos ese propósito, pero vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, sin estar como, sí lo voy a lograr esto, o sea, esta metita de 90 días, aunque para mí es grande porque no la he logrado, pero esto es ahorita, o sea, voy a esto, a lo grande, entonces tenemos que seguir avanzando, avanzando, creciendo, Ujú. creciendo, creciendo, hasta que llego acá, ¿no? Entonces, eso también me ha ayudado bastante, o sea, el verme, o más bien sí, el verme qué voy a estar haciendo en 5 años, creo que totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Me Ajá. encanta, pero va a ser desde otra manera, pues. Entonces, eso también me ayuda bastante. Pues, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos conceptos que son totalmente afuera, Sí. pero afuera, como no tienes idea, hay nada a ver con, pues, un poquito, pero tan afuera de qué estamos haciendo ahorita, que la mayoría de la gente o como aprendimos que debemos hacer un negocio, no hace eso, no es tu giro, pero Ajá. es parte de esta creación. Entonces, si te emociona, ¿por qué no? Muchas gracias a ustedes por sus ideas, por este coacheo, porque me súper ayuda para seguir en esta sintonía y se los compartiré cuando ya esté la meta lograda en este 3D. Muchas Fantástico. gracias. Muchas gracias. Nos Nos vemos vemos. próximo episodio. Chao. Bye.